Estuvimos hablando del contexto, de las herramientas que tiene la institución en el marco de derechos humanos, el marco jurídico, la cooperación internacional, los principios, las diferencias, los emblemas, las fuentes, ¿cierto? Habíamos dicho que el derecho humano, me colaboran por favor con los micrófonos, es que estoy grabando la clase y pues queda ahí. Entonces hablamos de la diferencia entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que todos tienen la misma esencia, pero que cada uno se aplica de manera distinta. Eh, Sin embargo, hay momentos en los que todos confluyen en una únicas situaciones y deben ejercerse. Hoy la clase va a ser muy cortica porque no faltan sino como 3 o 4 diapositivas por evacuar. Hablamos de los sistemas de protección, ¿cierto? Los derechos humanos. Hablamos de que a nosotros nos rige el sistema interamericano, que se conforma por la comisión y la corte, que la comisión tiene un carácter más investigativo, ¿cierto? Y que efectúa actividades probatorias y que la comisión, que la corte se encarga de juzgar como tal. Hablamos de los modelos de funcionamiento de policía en el derecho humano, que son el comunitario, ¿cierto? Policía comunitaria, policía con fines investigativos y la policía encaminada al tema de la prevención del conflicto. Y veníamos con el tema de prestación de servicio a policía en los derechos humanos. ¿Sí? Aquí en la diapositiva tenemos enfrente 4 pilares fundamentales que son extensos. Ustedes los ven ahí corticos, pero ellos son extensísimos. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, la prestación del servicio de policía se hace a través de 4 aspectos importantes, ¿cierto? Esto que ven aquí en pantalla son los 4 aspectos más relevantes. Hay muchos, pero yo no puedo extenderme en todos porque eh, pues solamente Peláez me regaló 2 días para tratar de que nos familiaricemos con el tema, lo conozcamos, que tengamos claros los conceptos para saber cómo aplicarlos al frente de la prueba. Al final vamos a hacer como un paneo con unas preguntas que tengo para que ustedes vean cómo yo lo explico, pero la situación, en una prueba situacional, a ustedes pueden que no le hablen tácitamente de la teoría, sino de la práctica. Entonces, por eso es bueno tener claros los conceptos, ¿cierto? Entonces, en estos 4 pilares encontramos esencialmente una práctica de los derechos humanos en la prestación del servicio de policía. ¿Cuáles son? El tema de las libertades, ¿cierto? El tema de la protección, el tema de la aprehensión y de la captura y el tema de los registros, ¿sí? Entonces, empecemos por el primero. ¿Qué derecho humano creen ustedes que hay con la libertad y circulación, qué derechos humanos se relacionan con ese título que ustedes ven ahí? Locomoción. Ajá, ¿qué más? La libre locomoción, está la dignidad, porque la libertad hace parte de la dignidad, ¿cierto? Listo, listo, señor. ¿Qué otro? Los derechos que tiene una persona como capturada. La integridad personal, porque la libertad también hace parte de la integridad personal, ¿cierto? La vida, porque una persona, pues si no hay esencialmente vida, no hay libertad. Del 6 de enero, ¿a dónde, Mejía? Sí, yo sé que el 6 de enero es para allá, pero si no te dan dirección exacta, ¿qué?
libertad también, de esa libertad de circulación también hace parte el libre desarrollo de la personalidad. De esa libertad también hace parte de la prohibición de la esclavitud. De esa libertad también hace parte la libertad de conciencia, de culto, de expresión. ¿Sí ven? Entonces son un sinnúmero de cosas, la libertad de escoger profesión, la libertad de enseñar, ¿cierto? La libre asociación y manifestación. Entonces, ¿sí ven? Son muchos, se ve un título sencillo, pero se desprenden muchas cosas, ¿sí? Entonces, en cuanto al servicio, en la prestación del servicio de policía, la privación de la libertad de las personas se aplica en el acompañamiento voluntario, ¿cierto? O por motivos distintos expresados a la ley. Cuando ustedes restringen a una persona la libertad, debe ser por un periodo de tiempo razonable. Y aquí hablamos de esa tal captura administrativa. Aunque la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no es viable, hay como un choque de trenes en la Corte, porque en jurisprudencia ha dicho que sí es viable la captura administrativa y luego dice que no, que la captura administrativa solo puede ser en situaciones que no es viable, que solamente una captura aplica cuando hay una orden judicial. Pero, por ejemplo, si ustedes cuando aplican un registro de persona y ven que esa persona tiene armas cortopunzantes o arma de fuego, tienen que hacer una captura. O si lo ven que porta alguna sustancia que parece sospechosa, por decir, si llevan en un cangurito papeleticas con polvito blanco, obviamente ustedes que tienen que hacer una detención preventiva antes de saber si eso es leche clean o bicarbonato de sodio. Eso es, eso es lo que la Corte ha tenido ahí como un rifirrafe, como que sí y como que no. Eh, esa libertad de circulación también tiene unos límites y es cuando ustedes requieren a las personas para hacer registros, por ejemplo, de vehículos, ¿cierto? Ustedes montan su puesto de control, hacen los requerimientos con toda la amabilidad del mundo, les dicen, mire, permítame eh, revisar su vehículo y hacen los Esa cateos mula. pertinentes, ¿no? Hace media hora salió de Casa Caramariqueño, no Es creo que esa un mula se vaya aquí a media comportamiento hora de que allá para no. acá. Esa mula tuvo que haber pasado hace rato por aquí, marico. Venga, Tienes compañero, colabórenos ahí con el micrófono. Esos son actuaciones o diligencias simples que ustedes hacen para garantizar el comportamiento y la convivencia y la paz y evitar comportamientos contrarios a la convivencia. Eh, Únicamente y esencialmente la privación de la libertad, la Corte Constitucional y la norma constitucional colombiana lo estipulan como ilegal. Por eso cuando ustedes hacen esas detenciones administrativas previas, deben ser por menos de 12 horas, ¿sí? Porque si no hay una razón fundamental, y digamos, y el ciudadano quiere establecer una queja contra ustedes, ya ustedes tienen un nuevo estatuto disciplinario policial que funciona en pro de los derechos humanos y se pueden pues amparar bajo el artículo 45 de esa ley que es la 2196 del 2002, que recordemos que ya se lo expliqué ayer y que surge como una falta gravísima o como una causal de mala conducta cuando esas detenciones administrativas superan el tope de las 12 horas. Como por ejemplo, se establece también que esas detenciones no deben hacerse en centros, en las estaciones y en las subestaciones ni centros carcelarios. Deben hacerse en espacios que sean transitorios. Qué sé yo, los CAIs puede ser o en un establecimiento público. La prohibición
de estas detenciones irregulares nacieron en esta ley que ya les explico por muchas cosas que se dieron en el paro armado del año pasado, y fue que una cantidad de personas estuvieron detenidas en estadios, en, en coliseos y en estructuras públicas, sin darle siquiera la oportunidad al ciudadano o sin antes haberle impuesto el respectivo comparendo la medida correctiva, que es una facultad legal que les otorga a ustedes la Corte Constitucional y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sino que por el contrario se implementó fue porque en las labores investigativas que hizo la Defensoría del Pueblo, la mayoría de las personas que estuvieron detenidas en esa situación manifestaron que nunca les informaron que podían seguir circulando libremente, que les podían imponer el comparendo o la medida correctiva, sino que simplemente hicieron la detención y los trasladaron a esos lugares. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque esa es una pregunta que les puede aparecer en el examen. Recuerden que ustedes van a realizar un examen como subintendentes en el que les van a preguntar muchas cosas. Un ámbito de eso es acerca de los procedimientos policiales, ¿sí? Y los procedimientos policiales son todos los que ustedes ejecutan cada día. Les van a preguntar razonamiento cuantitativo, les van a preguntar les van a hacer, ustedes por tener un cargo administrativo como subintendentes, les van a preguntar todo lo relacionado al cargo, que son todas esas cuestiones administrativas de planeación, de manual de funciones, de instrucciones, de la estructura interna del cargo que ustedes van a ocupar, si conocen las sanciones, las dependencias, y les van a preguntar, obviamente, el procedimiento básico al que ustedes se enfrentan todos los días, van a pasar por ahí de repaso. Y hay unas actualizaciones que vinieron en derechos humanos después de los paros que se vivieron en 2021. El traslado, aquí tenemos un tema que es la protección de las personas vulnerables, ¿cierto? Ese traslado de las personas vulnerables lo hacen ustedes, discúlpenme, se me alborotó la alergia. Ese traslado por protección lo hacen ustedes cuando, por ejemplo, se encuentran niños en estado de situación de calle o niños pidiendo limosna o personas en estado pues de demencia o sí, o de situación de calle o cuando en ustedes entran a mediar una riña, una reyerta, incluso en situación de violencia intrafamiliar, cuando ustedes acuden al lugar donde se presentan los hechos, ustedes hacen ese traslado por protección. ¿Y cuál es el conducto regular ahí, muchachos? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando hay una persona en estado de vulnerabilidad? Garantizar sus derechos. Exactamente, porque ustedes son la persona que está más cercano a ellos, ¿cierto? Entonces, por decir, si yo acudo De la Policía Nacional. si yo acudo a una situación en la que hay una mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar o de agresiones, como agente de policía, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, entrevistarla, ¿cierto? Preguntarle si se encuentra bien, calmarla, mediar la situación. Lo segundo, garantizar la atención médica, ¿cierto? Llevarla, trasladarla por protección a un centro de salud para que le curen las heridas, para que le brinden asistencia psicosocial y luego reportar al ICBF, que es la autoridad competente, ¿cierto? Y luego de eso, hacer la noticia criminal, pues, del que estaba causando las lesiones, ¿cierto?
hacer los informes pertinentes. Entonces, este traslado de protección, ¿cuándo se da? Cuando hay personas inmersas en riñas, ¿cierto? Cuando hay personas que se encuentran deambulando en las calles, pueden ser niños, personas en estado de demencia o personas en situación de calle. Cuando se padezca de una alteración en el estado de conciencia de las personas, es decir, cuando hay personas, por decir, a punto de suicidarse, cuando hay personas que por consumo de sustancias alucinógenas están poniendo en riesgo su propia vida, cuando se puede estar bajo el efecto de bebidas alcohólicas, ¿sí? Cuando se identifiquemos personas que están en situación de ira, intenso dolor, cuando, repito de nuevo, se realicen actividades peligrosas que pongan en riesgo la vida de las personas, de la integridad o de sus terceros. Personas que están en situación por ejemplo, si ustedes identifican a alguien que se va a tirar de un puente, o si ustedes identifican que hay una persona que, por ejemplo, en una estación de servicio o está ejerciendo alguna maniobra peligrosa que no solo lo pone en riesgo a él, sino a los demás, ¿sí? O cuando hay una persona que se encuentra en peligro de ser agredido. Eso pasa a veces con muchos integrantes de la comunidad LGTBI, cuando hay hay muchos casos de intolerancia con la comunidad LGTBI y por eso dentro de las actualizaciones que ha implementado la policía es una política de protección a esa comunidad. Sí, lo hace también por medio de la oficina del Comisionado para los Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional, ¿cierto? Que tienen una dependencia especializada exclusivamente a identificar esos casos especializados y a diseñar las estrategias para intervenir. ¿Cómo pueden ver ustedes, por ejemplo? Miren, en la alcaldía de Petro en 2009 en Bogotá, se sonó mucho, yo creo que ustedes se acuerdan, una sentencia que es la SU, esa sentencia es penal, se trata más que todo del principio de oportunidad en el procedimiento penal, que es la SU 479 del 2019. Los penalistas acostumbramos a ponerles a los casos, les ponemos nombres para manejar pues la teoría del caso ante los magistrados. Ese caso le pusieron Polindara y los dos policías. Imagínense que Polindara era un señor que estaba en situación de calle. Entonces, para que vean a veces cómo por ustedes o cómo ustedes pueden poner en situación de riesgo, uno, sus antecedentes, dos, su estabilidad laboral y la de su familia, tres, la estabilidad emocional suya y la de su familia, y dos, puede terminar hasta en la cárcel y acabar con toda su carrera como servidor público. Había un programa que era que los policías en esa labor comunitaria y en el traslado por protección de las personas, la alcaldía de Bogotá recibía a los indigentes, los bañaba, los afeitaba, esto, lo otro, les daba suplementos, perdón, suplementos alimenticios, e incluso trataba ese tema de las personas drogadictas en situación de calle como un tema de salud pública. Sí, les decía, no, miren, ustedes van a tener unos días a la semana en los que van a recoger esa gente, los van a traer aquí a este centro, levantamos un informe, yo se los recibo y me lo dejan, y yo me hago cargo de ellos. En esos días pusieron en servicio a dos policías y identificaron a un señor en un barrio, en un sector muy popular de Bogotá, que todo el mundo lo conocía como Polindara. Lo requirieron para llevárselo y el señor pues como estaba así todo andrajoso y no tenía no estaba muy bien como en estado de conciencia, le dijo que lo esperaran, que él iba a recoger sus chécheres y que se lo llevaran.
Pues, ante un gran caso de intolerancia, los policías se ofuscaron y agredieron al habitante de calle. Lo montaron a la patrulla y se lo llevaron allá al centro, al centro que tenía establecido la alcaldía de Bogotá. Entonces ahí le dijeron, mire, yo no les voy a recibir a ese señor así porque está todo golpeado y ya se abrió una noticia, nos llamaron para avisarnos qué tal. Entonces, hagamos una cosa para que ustedes no se metan en un pleito y no nos metamos nosotros en un pleito, déjenlo por aquí cerca y nosotros vamos y lo recogemos. Pero no, lo que hicieron los señores agentes de policía fue que se llevaron al indigente a un mirador, lo ultimaron y lo mataron con un tiro de gracia. En efecto, eso quedó grabado, habían pruebas, habían videos, habían testigos y a ellos los llamaron, obviamente los vincularon a un proceso penal, los sentenciaron, los destituyeron, ¿cierto? Y pues ya se podrán imaginar todo lo que pasó. Solo por un caso de intolerancia ante cumplir con la obligación del servicio, que es el traslado de la protección de personas. Sí, entonces, dentro de esta mala situación que lastimosamente ocurrió y que yo sé que no todos los policías son así, y sabemos y ustedes son conscientes que dentro de la institución hay personas que no están capacitadas para estar allí, como nos pasa a todos en todos los gremios, ¿sí? Como nos pasa que hay muchos abogados buenos, pero siempre se suenan los abogados malos y entonces todos los abogados somos rateros. Infortunadamente así sucede. ¿Sí? Y ustedes saben que también dentro de la institución hay personas que no están capacitadas para estar allí y que no están en ese don de servicio permanente, ¿sí? Pero es un pilar esencial que de hecho es una obligación legal que tienen ustedes como autoridad de policía, porque al ustedes sustraerse de ejercer esas actividades, si un ciudadano los identifica y inicia pues las denuncias o las actuaciones administrativas pertinentes, ya van a tener ustedes ahí en su historial una anotación por causal de mala conducta o les van a abrir alguna investigación disciplinaria. ¿Sí? Y estas situaciones que traigo al caso son preguntas o casos o preguntas situacionales que les pueden salir en la prueba. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Fuerte y Sí, claro. profe, sí, señora. Ok. Listo, es que yo como comparto pantalla no puedo ver. Fuerte y claro. Tenemos la aprehensión o las capturas con fines judiciales. Ya ustedes saben mejor que yo cuáles son ellas. La aprehensión por capturas o fines judiciales está la captura con orden de muchas veces en casos muy especialísimos, el Código Penal ha establecido que las órdenes de capturas las puede emanar la Fiscalía y las ejecuta la Policía Judicial, ¿cierto? Pero la regla general es que la aprehensión y captura con fines judiciales debe ser con una orden emitida por el juez de control de garantía. Y está la otra captura que se hace sin esta orden y es cuando son capturados en flagrancia, ¿cierto? O cuando son capturados con un porte ilegal de armas, bueno, eso casi que prácticamente se enmarca dentro del aspecto de la flagrancia, ¿cierto? Tenemos el registro de personas, que de eso ya habíamos hablado ayer, habíamos establecido cómo se hace, que es un tocamiento, un palpeo y un registro superficial y que está habilitada la aprehensión administrativa o la detención administrativa cuando dentro de ese registro se identifican armas o objetos que ponen en peligro las situaciones que están, por ejemplo, en una reunión pública o en un concierto. No podemos ver que una persona den sí dentro del registro de palpeo, ustedes identifican que la persona lleva una botella de vidrio cuando no está permitido el ingreso de vidrio, un arma cortopunzante, ¿cierto?
un punzón, un destornillador, por decir, un frasco de queroseno, de cloroformo, obviamente aplica la detención administrativa e inmediatamente tienen que hacer la entrevista, empezar la apertura de informes, hacer el decomiso e imponer la medida correctiva o el comparendo correctivo. ¿Cuándo no es viable el registro de personas? Pues cuando la persona simplemente se sustrae del requerimiento de no registrarla, pues se hace todo lo anterior y obviamente no se le deja ingresar al sitio posterior, de manera posterior. ¿Cuándo no es viable? Pues no es viable en el tema del aspecto de los genitales y las zonas vulnerables de las personas, como pueden ser los senos, como pueden ser sus partes íntimas, porque para eso solamente se debe hacer un requerimiento, eso solamente aplica en delitos sexuales o en algunos casos donde las personas pues están ya con un medio especializado como rayos X o un perro detector pues de sustancias psicoactivas, se identifica que la persona dentro de sus genitales o dentro de sus zonas íntimas lleva sustancias psicoactivas, o cuando la persona ha sido víctima de abuso o delitos sexuales, se debe hacer eso pues con las respectivas órdenes judiciales. Vamos a la siguiente. Aquí, el enfoque de género, que es el tema de la comunidad LGTBI. Entonces, hay un gran caso, grandes índices del trato de muchos servidores públicos, no solamente de la Policía Nacional, sino del servidor público en general, en donde pues, muchachos, ahorita se va a caer la reunión, en el mismo link ingresan, ¿oyeron? Así como anoche. Listo, profe, señora. Bueno, tenemos este tema del enfoque de género, y es que los servidores públicos en general en Colombia hay un alto índice de este tema de la discriminación de las comunidades. Para esto, la policía... Enfoque de género LGTBI más. Listo. Enfoque de género. Entonces, dentro de estos comportamientos contrarios, dentro de este tema de la comunidad LGTBI, y no solo de la comunidad LGTBI, aplica también en el marco de las personas afrocolombianas, en el marco de los indígenas, cualquier clase de discriminación que pueda haber y que ustedes estén presenciando. Son comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con actos de discriminación. Y eso lo establece, pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Corte. Por favor, los micrófonos, por favor. Y eso es algo muy claro que lo establece el artículo 13 lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, y se establece también el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Pero existe la discriminación, y es un caso que vemos todo, que puede estar ahí. Por favor, los micrófonos, por favor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Aventaño. ¿Quién Juliet está Aventaño, prepara el hablando, por micrófono. favor? Que es que me desconcentra. Juliet. Dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es la 1801 del 2016, establece unos comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con este tema de la comunidad LGTBI, especialmente en los artículos 33 y 40. Si la policía, si ustedes dentro del servicio, que el hecho que sean subtenientes
subintendentes no quiere decir que se van a aislar de esa situación, porque si ustedes están en un lugar público, uniformados y en servicio y se presenta la situación, ustedes tienen que actuar como cualquier otro policía que esté en la zona. Entonces, si se pone en conocimiento de la Policía Nacional o si está él en la prestación del servicio identificando una discriminación contra una persona LGTBI o con cualquier otra persona, ya sea por su raza, por su orientación sexual, por su religión, por su orientación política, debe realizar el comparendo respectivo al agresor, y no solo un agresor de manera que agreda a otro de manera física, sino también de manera verbal. Y orientar e instruir a la víctima y ilustrarlo sobre la posibilidad de, además del comparendo que usted como agente de policía le impone, informarle que también ella está en todo el derecho de iniciar un proceso penal por las razones pues que ampara la Constitución. Esos pueden ser actos de discriminación o también hostigamiento, son delitos. La Policía Nacional tiene el deber de garantizar los derechos de todas las personas, y la comunidad LGTBI en realidad son personas muy vulnerables, especialmente los adolescentes. Adolescentes pertenecientes a la comunidad LGTBI se exponen e incluso dentro de las instituciones educativas a estas situaciones de discriminación, del bullying, del hostigamiento, ¿sí? Incluso dentro de esa comunidad es mucho más difícil el tema de la discriminación, porque también son blanco más fácil de los delitos sexuales, ¿sí? Aunque lo crean, sí, hay gente que los índices son grandísimos. Hay unas fundaciones aquí en Colombia que se dedican a estandarizar esa clase de denuncias. También deben aplicar el mismo procedimiento en los BGD, que son las violencias, ¿cierto? Ahorita se me olvida esa sigla. Las violencias basadas en género y discriminación, ¿sí? También por ese, no solo la amenaza verbal, sino obviamente la amenaza física, y cuando ya trasciende al plano de la agresión física, del ejercicio de la violencia, con más razón aún. Y también activar el protocolo de la protección, de traslado por protección a personas vulnerables. El uso de la fuerza frente a los derechos humanos. Ustedes claramente en su formación, para poder garantizar una convivencia, una pacificidad dentro de la comunidad, perdón, están autorizados para usar la fuerza. Sin embargo, deben tener claro que la fuerza siempre es el último recurso. Siempre es el último recurso. El primer recurso siempre es el diálogo. La norma le permite a ustedes hacer el uso, implementar el uso de la fuerza. Sé que dentro de la práctica es muy difícil uno detenerse a pensar. Hay necesidad, hay legalidad, hay proporcionalidad. Por eso les digo que a veces uno se rige más por el sentido común que por toda la teoría con la que uno lo puedan formar. Entonces, tenemos 3 principios, pero en la prueba ustedes sí van a tener esa oportunidad de pensar si la situación que le planteen se dan estos 3 presupuestos, que son el principio de la necesidad, de la legalidad y de la proporcionalidad. El primero, que es básicamente el uso de la fuerza legítimo cuando únicamente se ejerza de manera imperiosa y como último recurso, es decir, cuando no exista otra medida disuasoria. Pongan, por ustedes que ejercen día a día, pónganme un caso
donde sí o sí la fuerza sea necesaria. Los escucho. De pronto, profesora, cuando una persona, uno llega a atender un caso y esa persona está bastante violenta y uno trató de, digamos, de controlarla, pero ya al ver que lo va a agredir a uno, ya toca utilizar la fuerza. Exactamente. O cuando llegan a reducir un asalto y ven que los asaltantes están armados, pues a ustedes les toca también sacar sus armas, ¿cierto? El principio de la legalidad es el uso de la fuerza que debe realizarse en estricto cumplimiento de la norma. Es decir, únicamente en circunstancias con el fin de alcanzar los fines previstos. Si, por ejemplo, ustedes están en otra situación que no requieran el implemento de las armas o de un bolillo para poder reducir y para poder recuperar el orden, no es, por ejemplo, el de legalidad. Díganme ustedes, en estos municipios que no tenemos policía de infancia y adolescencia, ¿cierto? Y ustedes se encuentran con que un menor de edad está cometiendo un delito con un arma cortopunzante, pero pero ustedes para poder reducirlo eh, lo agreden, ¿cierto? Sin haber la necesidad y sin haber la legalidad, porque entre otras cosas el Código de Infancia y Adolescencia dice que para poder hacer la captura de menores bajo ninguna circunstancia se debe agredir, que es ilícito debido a que aunque ese menor de edad está cometiendo una conducta delictiva, los niños son sujetos de especial protección. Entonces, por ejemplo, a ellos no se les puede hacer una captura con esposas, y tampoco se le puede hacer captura con armas de fuego, al menos que ellos tengan una, porque entonces ahí sí hay una igualdad y una proporcionalidad. Que entramos entonces al siguiente principio, que es que se utilicen los medios que causen menor daño, sin causar un daño mayor a aquel que se pretende impedir. Entonces, la proporcionalidad es como, por ejemplo, lo que ocurrió, el ejemplo que usábamos acá con lo que sucedió en Pelaya, lo del tema de la reducción de este hombre que le dieron de baja, ¿sí? Obviamente la policía trató de causar el daño menor para poder reducir y para poder aprenderlo. Y hizo uso del principio de proporcionalidad. Era destruir los bienes, afectar los bienes, los enseres de la vivienda y vulnerar el derecho a la propiedad privada y a la intimidad, pero a un beneficio general como era poder capturar a este hombre que tanto daño le estaba haciendo al tema del orden público en el municipio. Entonces, lo que no se debe hacer, yo no sé si ustedes han visto y eso es un claro ejemplo de la desproporcionalidad que hay. Hay una imagen en uno de los paros en donde una chica, en uno del tema del paro, ¿cierto? Cachetea a un uniformado del ESMAD. Y un uniformado del ESMAD da paso hacia atrás, coge una super patada ninja voladora y le patea la cara a esta muchacha. Entonces, había que imponerle un comparendo a la chica o imponerle alguna sanción o amonestación, claro, ese debió ser el primer Ahí, acto. ahí se podía capturar por lesiones personales Exactamente, contra el por servidor lesiones público. personales, exactamente. Pero entonces, ahí también él se dejó seducir y cometió él también un acto, un delito y por supuesto una causal de disciplina para él, porque, o sea, no fue tampoco proporcional cuando él tenía otros medios para defenderse, que era la imposición de un comparendo, una captura, la denuncia penal, en fin, ¿sí? Eh, Ustedes cuentan con unos principios básicos del empleo de la fuerza de armas de fuego, ¿sí? Que como funcionarios de hacer cumplir la ley fueron adoptados por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Y eso lo ratificó Colombia el 27 de agosto de 1990.
¿Qué dice la Constitución al respecto del uso de la fuerza frente a los derechos humanos? Les dicen, bueno, nosotros sabemos que ustedes como policía y como fuerza, y las fuerzas militares también aplica para ellos, se les es permitido porque para eso se les entrena, pero se les permite en 3 circunstancias específicas y nosotros como Corte Constitucional vamos a traer al ejemplo la aplicación de esos 3 principios, la necesidad, legalidad y proporcionalidad. El primero es que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe recaer únicamente sobre quien perturbe el orden público, solamente sobre quien perturbe el orden público, más no sobre quien ejerce legalmente sus libertades. Es decir, si hay una marcha, ¿cierto? Ustedes no pueden correr a reducir al resto de la población, sino identificar únicamente a la persona que está causando los daños de perturbación. No pueden ir contra todos los marchantes cuando hay un grupo específico que se está ahí dedicando a tirar papabombas o a dañar las ventanas, hacer daños a las propiedades privadas durante el trayecto del recorrido. El segundo, el uso de la fuerza se encuentra sometido en todos los casos a las correspondientes controles judiciales. Es decir, que si ustedes tienen otra herramienta para responder a ese uso, para evitar ese uso de la fuerza, deben utilizarlas y que eso sea el último recurso. El tercero es que cuando ustedes se salgan del marco de esa aplicación de la fuerza, a ustedes no les pasa como el ejército y las fuerzas militares. En este caso, ustedes responden como personas individuales y ustedes no están facultados por la Constitución ni por la norma para decir, ay, no, es que yo estaba cumpliendo órdenes. Cuando a ustedes individualmente el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y otras leyes les han otorgado ciertas facultades, ¿cierto? Para ser una autoridad única e imponer sanciones, aplicar medidas correctivas y etc. Y entonces nos dice la Corte Constitucional, en la Policía Nacional la doctrina de obediencia no es aplicable en el tema del uso de la fuerza frente a los civiles. Está en el artículo 91. Esto significa que, ¿qué? Que los agentes de policía que ostenten materialmente el uso de la fuerza son responsables individual y personalmente por sus actos, sin poder exculparse alegando que ejecutaron órdenes impartidas, porque ustedes tienen una educación y una capacitación donde están en una escuela y les dicen cómo deben actuar y dentro de qué legalidad deben, porque ustedes, a pesar de que hagan un puesto de mando unificado y que le den en las situaciones establecidas legalmente y constitucionalmente, están facultados para ejercer de manera transitoria, esas se llaman funciones o facultades judiciales. ¿Y cuáles son? La imposición de comparendos, las capturas en flagrancias, y es que ustedes no necesitan que su superior les diga a ustedes, haga tal captura a aquel que va persiguiendo, porque ustedes están en el deber de que si alguien se comete un delito y se dan a la fuga, deben ir detrás de él sin esperar una orden de un superior. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí cuándo se permite el uso de la fuerza según la resolución 2903 del 2017 del Ministerio de Justicia, para prevenir la inminente o actual comisión de actos contrarios a la convivencia, siempre y cuando se hayan planeado en un puesto de mando unificado, ¿cierto? Para hacer cumplir unas medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y cuando también los alcaldes han emitido decretos, ¿cierto? Cuando han establecido toques de queda o ley seca, ¿cierto? Para defenderse o defender a otra persona de una violencia o la integridad de sus bienes o protegerla de un peligro inminente, claramente pueden usar todas sus armas y implementar el uso de la fuerza para esa situación, o para hacer cumplir los medios inmediatos y materiales cuando hay oposición a la resistencia o se apele a la amenaza por medios violentos, es decir, cuando ustedes requieren a un civil para que se identifique
o para que cumpla con alguna actividad de policía cotidiana que usted dejaste, y este no solamente se pone resistente, porque la resistencia no es causal de la fuerza, sino que junto con esa resistencia los amenace por medios violentos a ustedes. O sea, ahí sí están ustedes en toda la capacidad de implementar la fuerza. Por ejemplo, yo tuve una situación acá, fue que uno de mis vecinos tiene un establecimiento de comercio de carácter nocturno. Pues se hizo las jornadas que se hacen con la comisaría de familia, perdón, con la inspectora, eh, el, el ciudadano pues empezó a grabar el procedimiento, empezó a grabar. Cuando estaban grabando el procedimiento, uno de los agentes de manera grosera y quedó registrado en cámara, que fue lo peor, llega y le dice, oiga, hijo de tantas, no sé qué, ¿usted qué me hace grabando? Pa, 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 pa. Entonces el señor le dice, no, pues yo estoy grabando porque es que la norma dice que yo puedo grabar, yo no estoy haciendo nada diferente. Entonces de una vez le emprende, le dice, ay, le voy a imponer, le voy a imponer un comparendo porque usted está obstruyendo una diligencia. Él le dice, señora gente, pero es que yo no estoy obstruyendo nada, yo simplemente estoy haciendo algo que la ley me permite. La ley dice que yo puedo grabar un procedimiento de policía y yo no le estoy impidiendo a usted para que usted haga las requisas y todo lo que tiene que hacer. Ah, me está contestando, identifíquese. Entonces el ciudadano saca la cédula, se la pone de presente para que él la vea eh, y el agente se la va a quitar. Y entonces él le dice, no me la quite, no me la quite, yo no me estoy oponiendo a que usted me identifique, mire, se la estoy mostrando, ahí puede ver mi nombre, mi cédula, ta, ta, ta. No es que se la estoy pidiendo, entonces le dice, no es que se la estoy pidiendo y se la quita y se la lleva. Y dura aproximadamente como 15 minutos con la cédula y luego se la regresa y le dice, no, mire, le acabo de imponer un comparendo porque usted está obstruyendo un diligenciamiento de policía. El señor, pues todo quedó registrado en la grabación. El señor se dirige a un compañero, a uno de los compañeros que estaba también de otro agente, y le dice, no, hermano, mire lo que hizo su compañero, yo no estaba haciendo nada malo, que no es que el otro policía, así muy cordial, le dice, mire, yo no puedo hacer nada, él ya le impuso el comparendo ya está impuesto, pero usted pues cálmese, deje que terminemos de hacer la diligencia y usted puede ir mañana o dentro de los 3 días siguientes a la inspección de policía a hacer la apelación y aclarar para que el comparendo no quede firme. Efectivamente, pues eso es lo que hacemos. Interponemos una apelación de los recursos pertinentes al tema del comparendo y se le solicita a la, a la, a la inspectora de policía que el expediente sea remitido a la Oficina de Recursos Humanos de la Policía Nacional y a la Procuraduría. Para resumirles el cuento, el compañero, ¿ustedes en qué no se vio? Única y exclusivamente por no dejar que el ciudadano ejerciera sus derechos y por no guardar la calma, la mesura de saber que pues estuvo mal lo que hizo y que habían otras formas de mediar la situación. Pues, ¿qué le tocó? Pues conciliar con el Señor finalmente, y al final pues lo trasladaron porque no solo fue ese ciudadano, sino que ya había muchas quejas contra él. Entonces, son situaciones disciplinarias y miren que dentro de esa situación, ¿qué derechos humanos identificamos? Dentro de una situación cotidiana como eso, ¿qué derechos humanos podemos identificar? Derechos humanos y fundamentales. El debido proceso, ¿cierto? El debido proceso. El debido proceso está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está consagrado en el artículo 29 como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia.
Entonces, si es todo lo que ustedes hacen día a día, se enmarca dentro de los derechos humanos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, señora. Sí, lo que pasa es que se está alargando un aguacero aquí, el techo es de zinc y eso suena súper feo. Ah, eso es lo que suena. Sí, eso es lo que suena, el zinc. Sí. Bueno, por último, tenemos, eh, tenemos como, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya ahorita vamos a hacer 3 ejercicios con unas preguntas, modelos que traigo para el día de hoy. El servicio de policía en los estados de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción, muchachos? Ustedes deben conocerlos perfectamente porque siempre que hay estados de excepción, solicitan Dice esta de locomoción, emergencia. estado exterior, ¿Son cuáles? Son tres, guerra exterior, conmoción, Ajá. Falta guerra uno. exterior, Económica. Ajá. La guerra exterior, la conmoción interior y el estado de emergencia. Dentro de estos estados de excepción, declárense toques de queda, declárense lo que se declare. Los derechos humanos y fundamentales de cualquier ciudadano, aunque esté infringiendo la norma, deben ser respetados. Por lo cual aplica lo mismo, el uso de la fuerza como última instancia. Esperen un momentico, voy a ver si puedo disipar el ruido que causa la lluvia. Pero ahí se escucha bien, profe. Que está lloviendo, pero durísimo. Bueno, pero lo estamos escuchando bien, perfecto. les decía, dentro de los estados de excepción, ustedes funcionan más estrictamente, porque a veces ponen unos horarios, porque hacen unas prohibiciones de circulación de vehículos, de circulación de trasteos, bueno, en fin, un montón de medidas. Dentro de esas medidas y de esa aplicación de sanciones que ustedes vayan a hacer, siempre deben garantizar el debido proceso y la defensa de la persona, informarle sus derechos, informar de las situaciones que tienen después de impuesta la captura o después de impuesta la medida correctiva o el comparendo respectivo. Entonces, cuando hay disturbios y hay tensiones que pueden dar lugar a situaciones que hay una amenaza para la nación, ¿cierto? El Estado puede proclamar un estado de excepción. Igual los derechos humanos los derechos humanos y los derechos fundamentales, que son casi los mismos, deben seguirse garantizando en todo caso. El Estado a veces requiere, cuando a veces los estados declaran estos estados de excepción, para poder inaplicar o decir, voy a declarar un estado de excepción, pero voy a levantar la aplicación de los derechos humanos y fundamentales. O sea, que la fuerza pública se vaya con todo. Antes de hacer eso, el Estado debe requerir la suspensión de la aplicación de los derechos humanos. ¿Eso cómo lo hacen? Solicitándolo ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y hasta tanto las Naciones Unidas no den el permiso, la fuerza pública debe sí o sí seguir garantizando los derechos humanos y fundamentales de los civiles. Esto debe seguir siendo garantizado, por ejemplo, en estas situaciones de los estados de excepción suelen darse mucho las capturas administrativas. Y eso era lo que ya habíamos debatido, que hay como un choque de trenes ahí entre la Constitución y el Código Nacional de Policía, perdón, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por ese tema, porque la Corte dice, es que las detenciones solo pueden hacerse con una orden judicial, pero el Código de Policía dice, mire, no, pero es que hay otras situaciones en las que sí o sí tienen que ir. Entonces, ya yo les expliqué anteriormente en qué circunstancias se pueden hacer esas capturas administrativas, esas detenciones administrativas, y opera dentro, de igual manera, de los estados de excepción,
no puede hacerse por ningún motivo, ni en las estaciones ni en las subestaciones de policía, sino en otros aspectos, no sé, un espacio que haya determinado la alcaldía, bueno, ya eso se determina por medio de la norma municipal o nacional. Igual sucede, muchachos, cuando ustedes ven que alguno de sus compañeros ejerce situaciones de abuso de poder sobre las personas, sobre los civiles, ustedes, si es bien cierto, a veces no está bien visto denunciar al compañero, sí están en el deber de instruir al civil para que pues él decida si inicia o no inicia el requerimiento disciplinario, ¿cierto? Como también cuando llegan a ustedes o ustedes presencian situaciones donde hay personas que son víctimas de delitos de abuso de poder, como las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales o de secuestro o de agresiones, ¿no? En fin, deben tener como base principal evitar la revictimización. ¿Cómo hacen esto? Pues trasladando a la persona a un lugar seguro, a un lugar de salud, tratar de que las preguntas sean muy humanas, ¿cierto? Y brindar por medio de la ruta de atención a estas personas el apoyo psicosocial a través ya sea de la personería, de la Secretaría de la Mujer o de las autoridades que funcionen en donde ustedes prestan el servicio. Ahorita nos vamos a quedar sin tiempo, nos toca reingresar otra vez. Bueno, ahí les dejo una breve frase. Espero que los impulse a seguir este tema del estudio para los exámenes. No importa qué estén haciendo las demás personas, nuestra carrera y nuestra competencia no es con el que está al lado, con nuestro compañero, sino por nosotros mismos. Si por alguna circunstancia llegan a perder el examen, el único compromiso es con ustedes de superar a que una próxima oportunidad deben ser mejores. Por eso deben mantener el interés en su propia carrera. Por muy humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio con unas preguntas que tengo aquí. Vamos a cambiar toda la pantalla. Y yo les voy a hacer llegar la presentación con Peláez, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio corto con 3 preguntas aquí. El primer caso, por ejemplo, les puede salir en la prueba una pregunta situacional como esta. Se recibe un llamado de un ciudadano que alerta a la central de radio de un posible abandono en una vivienda en donde habitan niños entre 3 meses y 11 años de edad. Inmediatamente toman la patrulla, llegan al sitio y al verificar la situación se encuentran con que el niño de 11 años les cuenta a ustedes que él es el encargado de cuidar a sus hermanos y les facilita el ingreso a la vivienda. Ustedes entran y observan las deplorables condiciones en las que habitan los niños, que se encuentran sin ropa, en una vivienda llena de basura, de heces de mascotas, cucarachas, ratones, en un total estado de abandono. ¿Usted cómo procede? Ahí tenemos las opciones. A, llama a la comisaría de familia para que se haga cargo de la situación. B, traslada a los niños a un centro médico, las entrevista para saber cuáles son sus padres, le comunica a los funcionarios del ICBF para que custodien a los niños e inicien las labores para la responsabilidad penal de los progenitores. C, no procede porque usted no hace parte de la policía de infancia y adolescencia. D, se queda en la vivienda con los niños, reporta a la policía de infancia y adolescencia más cercana y espera que llegue. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? La B. La B. Eso, y deben activar la ruta, deben llenar los informes, ¿cierto? Deben poner las certificaciones de que los niños van a quedar al cuidado del ICBF y de que se les dio atención médica para ustedes tener ahí en su registro que
atendieron el llamado del ciudadano. El hecho de que ustedes no sean policías de infancia y adolescencia no quiere decir que no vayan a prestar ayuda, porque ahí tienen que garantizar unos derechos humanos, que es que la salud, la vida y la integridad de estos niños que están en una situación difícil. Así, muchachos, es como ven ustedes el ejercicio y la práctica de los derechos humanos dentro de la prueba que les van a plantear a ustedes. Otra pregunta puede ser, O sea, entonces ahí sería la B. la B, exactamente. Entonces, la segunda pregunta que tienen en pantalla. Uno no puede montar o ya son niños en cualquier carro. Tiene que ser el carro de infancia y adolescencia. Pero es que están en una situación de No, porque emergencia. ahí sobrevalece la salud de los niños. En este caso sería la salud. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del traslado por protección? ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando el traslado por protección? Sí, profe. Este es un caso donde aplica el traslado por protección. Imagínense usted estar prestando el servicio en un municipio de esta categoría como en el que yo vivo, donde solamente hay 6 agentes de policía en servicio diario. Solo vigilar. Y no hay patrullas de infancia y adolescencia. Le toca a usted, porque usted es el primer llamado y está dentro de sus obligaciones legales. Casi hay policía de infancia y adolescencia, por decir, en una ciudad como Medellín o Bogotá, ahí sí usted hace el traslado a la policía de infancia y adolescencia. Y eso, si ellos están lejos y se demoran muchísimo más que usted, le toca la unidad más inmediata. ¿Qué es lo más probable? Exactamente, que es lo más probable. Entonces, una segunda pregunta en la que ustedes puedan ver la aplicación de los derechos humanos y fundamentales y el... Ahí me desconecté. ¿Cuál fue la respuesta? La primera pregunta. La B. Que la Que B ya decía que la B decía que deben trasladar a los niños a un centro médico, entrevistarlos acerca de sus padres, comunicar al ICBF para que custodien a los niños e iniciar las labores para la responsabilidad penal de los progenitores. Otra pregunta en la que se puede evaluar la aplicación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos dentro del servicio de policía. Planteamos la segunda pregunta. Dice, patrullando por la zona se da cuenta que al interior de una vivienda están quemando basura, causando una gran humareda e inconformidad en los vecinos de la zona. ¿Sí? ¿Es la primera vez que sucede? Claramente es un hecho que atenta contra los derechos a un buen ambiente sano. Usted no pertenece a la policía ambiental. Ante esta situación, muchas veces se va a colgar, ahorita ingresamos de nuevo, ¿vale? Estamos en la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta nos decía, ¿qué pasó? Aquí. La segunda pregunta nos dice, patrullando por la zona se da cuenta que al interior de una vivienda están quemando basura causando una gran humareda e inconformidad en los vecinos de la zona. Es la primera vez que sucede. Claramente es un hecho que atenta contra los derechos a un buen ambiente sano. Usted no pertenece a la policía ambiental. Ante esta situación, A, da aviso a la policía ambiental y espera en el lugar de los hechos hasta que llegue. B, ingresa a la morada y procede a apagar la hoguera. C, por ser la primera vez, requiere al morador advirtiéndole que está cometiendo una infracción ambiental y que de no apagar la basura de manera inmediata puede recibir una medida correctiva y procede a explicarle en qué consiste, sus efectos y derechos ante esta. D, requiere al morador advirtiéndole que está cometiendo una infracción ambiental y procede a sancionarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta para ustedes? ¿La C? ¿La C? La C. La C, profe. La C, profe. Bueno, ¿sí ven? Entonces, primero que ejercen labores de policía que comunitaria. Segundo, hacen que la mediación, ¿cierto? Segundo, ¿qué hacen? El requerimiento del morador. Le comunican que eso que está haciendo está mal y que puede acarrear una infracción. Que, por favor, de manera inmediata, suspenda los actos porque de no hacerlo, puede imponerle una sanción, ¿Sí ven? Esas son labores
de policía comunitaria. Casi dentro de toda la labor de policía como tal, siempre está inmerso los derechos humanos. Pero entre las demás, las dos que más se ejerce son la de policía comunitaria y la de policía en ejercicio de la acción penal. En esos dos ámbitos es donde casi siempre el ejercicio de policía se relaciona más con ese tema de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos identificamos, humano y fundamental, identificamos en esa situación? La salud, Ambiental, Un ambiente sano, ¿sí? ¿Qué más? La salud, afecta directamente a la salud. La convivencia, ¿cierto? Sí, porque afecta a las demás personas. La paz también, porque entre vecinos, miren que dice el texto que estaba causando incomodidad entre los vecinos de la zona. Y el debido proceso, porque recuerden que ustedes siempre se amparan y se rigen por el principio general del debido proceso. Por ejemplo, la tercera pregunta en la que preguntan, este tipo de preguntas son situacionales. Ya pueden haber preguntas más específicas que ustedes les pueden dar, donde la respuesta sea más conceptual. Por decirles, por ejemplo, según el artículo tal de la ley del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cuál es el procedimiento para tal cosa? A, B, ¿sí? Pueden haber así. Que esas preguntas yo considero que son las peores, porque son así a quemarropa y son conceptuales. En cambio, en estas te dan una narrativa donde tú a veces por el principio de la lógica y de la razón te orientas. Y primero lees toda la pregunta y puedes utilizar el método de Descartes y la razonabilidad. Pero hay otras que son cerradas, ¿sí? Donde te pueden decir, de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional es la fuerza pública, sí, son preguntas que pueden ser muy peligrosas. Entonces, yo les recomiendo que antes de primero se sienten, miren el examen, miren cómo está estructurado. Empiecen a contestar las preguntas por donde ustedes sientan que se van a demorar más y que tienen debilidad. ¿Sí? Empiece por lo que es más difícil para usted, porque seguramente iba a necesitar más tiempo y más comprensión. Y lo que es más fácil para usted o donde tenga más fortalezas, resuélvalo de último. Pero lo primero es mirar el cuadernillo, mirar cómo se estructura la prueba. ¿Sí? Leer muy bien la pregunta. Por ejemplo, la tercera pregunta, última y para cerrar, otra situación en la que le pueden evaluar usted su conocimiento sobre los derechos humanos y el servicio de policía en el marco de esos derechos humanos. Dice, usted como policía recibe un derecho de petición en donde un ciudadano, y esto les puede suceder como subintendentes, porque ustedes están allá en la dirección administrativa, usted como policía recibe un derecho de petición en donde un ciudadano que reside en el barrio Gaitán de la ciudad donde se encuentra en servicio, en la petición el ciudadano requiere información acerca de las estrategias de seguridad implementadas en el barrio donde él reside. Le solicita el informe cuántos hombres están en servicio a diario, los temas que se han tratado en el puesto de mando unificado y los operativos o planes que adelanta en el barrio Gaitán. Ante esta petición, usted se rehúsa a recibirla manifestándole al ciudadano que esa información no se la puede dar. B, recibe la petición, le da trámite y le responde al ciudadano mediante escrito manifestándole que manifestándole las estrategias implementadas, la cantidad de hombres que tienen servicio, pero le informa que los temas operativos y todo lo discutido en el puesto de mando unificado es información de reserva. C, recibe la petición pero no la contesta. D,
recibe la petición, le da trámite y le responde al ciudadano mediante escrito manifestándole que no es posible acceder a su petición porque toda la información es de reserva. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B, profe. Esa información La reservada. B. ¿Cierto? ¿Qué derecho humano se protege ahí? Derecho a la manifestación. Ajá. ¿Qué otro? El derecho de tener una respuesta adecuada. Así es. ¿Qué otro derecho? El debido proceso, ¿verdad? Porque le están contestando una petición. Sí, señora. ¿Ustedes sí ven? Son si por medio de preguntas como estas les van a evaluar ustedes sus conocimientos acerca de derechos humanos. Si está bien claro en esta situación, primero es que ningún servidor público se puede rehusar a recibir una petición que haga un ciudadano. Lo tercero, hay que contestarla, ya sea de manera positiva o negativa. Y cuando no hay reserva, hay que decirle, mire, le contesto esto porque lo otro que me está pidiendo es una reserva. ¿Por qué es una reserva? Porque puede poner en peligro la revelación de esa información, puede poner en peligro la seguridad de su barrio. ¿Sí ven? Por medio de situaciones así, les pueden estar evaluando a ustedes sus conocimientos en derechos humanos, en su actividad de policía normal y cotidiana que hacen como cualquier parroquiano día a día. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero pues haber cumplido con sus expectativas. Cualquier pregunta, ¿Cuál es la respuesta ahí, profe? la respuesta es la B. Y miren que eso siempre lo van a hacer en la prueba, muchachos. Les van a poner 4 respuestas y le van a poner 2 preguntas que se parecen para que ustedes se confundan. Eso siempre pasa. Cuando las preguntas son así, ¿ah? Eso ya el profesor Peláez ya nos los había explicado, las que son clasificadas y reservadas. Entonces, hay muchos métodos para uno. Hay preguntas situacionales como esta, hay preguntas cerradas como las anteriores que le había dicho, y a veces uno no necesita el conocimiento, sino la lógica y el sentido común. Y aplicar el método de descartes. Usted descartar las 2 primeras que usted sabe que no, y dedicarse a repensar las 2 opciones que pueden ser las correctas. Ese es el método más efectivo, porque miren que la B se parece mucho con la D, pero tiene una cascarita. Eso se los van a hacer, siempre se los van a hacer. Bueno, muchachos, eso es todo. Muy complacida de haber estado compartiendo pues toda esta información, este conocimiento con ustedes. Espero que les sea de gran ayuda. Hombre, desearles el mayor de los éxitos, que no se desanimen. ¿Qué más quisiera yo que todos fueran a probar? Pero hay que estar sobre las realidades y esto es una competencia no con los demás, sino con uno mismo. Desearles lo mejor y que si por alguna razón no pasan el examen, pues hombre, que no se den por vencidos, que cuando abran una nueva convocatoria, nuevamente lo intenten, que así ha sido la suerte de muchos con este tema de la meritocracia. La meritocracia es muy difícil, pero es muy bonita porque les da a usted esa sensación de saber, esto me lo gané yo, nadie me lo dio, no tuve que mojarle a nadie más, la mano a nadie, no tuve que lambisquearle a nadie, sino que esto es mío porque yo me lo gané. Desearles lo mejor y para adelante. Eso sería todo. Gracias, profe, muy amable usted por sus conocimientos. Profe, una preguntita, si no tengo una duda ahí cerca con una acá. Diga. Es sobre el tema que hablaba del traslado por protección, o sea, es como un caso. Dice Ajá. que 2 ciudadanos inician una riña en un establecimiento, digamos un centro comercial. Ajá. Ponen en peligro la vida e integridad como la de los otros ciudadanos. Dos uniformados de policía que van patrullando
pasan por el lugar y llegan a intervenir. Ajá. En este caso, la primera medida que deben de realizar los uniformados es A, realizar el traslado de los involucrados por procedimiento policivo. B, Ujú. intentar la mediación policial como mecanismo para solucionar la riña. C, realizar el traslado por procedimiento realizar el traslado por protección a los involucrados en la riña. D, imponer comparendo para realizar un comportamiento a la convivencia. Ahí más o menos lo que le entendí que viene siendo que como la C. No, es la B. Recuerda que ustedes tienen unos pasos que ustedes primero tienen la mediación, ¿cierto? Sí, no, estaba más o menos por esas dos, por eso yo digo. Exactamente. Ustedes primero lo que tienen que hacer es mediar, porque ustedes son los primeros dentro de nuestro orden normativo, los que más deben tener una labor de conciliación es la policía, porque es la autoridad más cercana que nosotros tenemos. Entonces, el primer paso es intentar la mediación policial. Si no hay mediación policial, pues la C. Y si la C no es, y además de la C, la D. O sea que en ese orden, profe, la mediación policial es lo primero. Segundo, el traslado por protección, porque no hubo mediación. Ajá. ¿Y el tercero cuál sería? El tercero sería la imposición del comparendo. Ah, ok, listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias, me sacó esa duda. Vale, listo. Yo quedo pendiente con Peláez para enviarles la presentación. Ahorita Listo, por profe. razones de fuerza no lo puedo hacer de manera inmediata, pero en el transcurso del día mañana la tiene, ¿vale? Listo, señora. Muchas gracias por su conocimiento y por la atención que nos brinda. Que estén muy bien. Hasta mañana, que descansen los que pueden. Hasta mañana, profe. Gracias, profe, igual. Hacemos comparendo ahorita. Hasta luego, profe. Nada, como siempre.